¿Cómo están, queridos hermanos? Una semana más. Hoy, domingo 16 de agosto. ¿Estamos listos para compartir la palabra de Dios? Vamos a orar. Vamos a ponernos en la presencia de nuestro Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios omnipotente, por nosotros entregaste a tu Hijo único como sacrificio por los pecados y como ejemplo de vida piadosa. Danos gracia para recibir con gratitud los frutos de su obra redentora y seguir día a día las huellas benditas de su santísima vida. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre. Amén. Hermanos, esta semana el Evangelio está tomado de San Mateo, el capítulo 15, los versículos 21 al 28. Yo espero que ustedes lo lean unas 2 veces antes para que lo podamos entender mejor. Y como siempre les digo, no solamente entenderlo, sino guardarlo en el corazón y desde allí se refleje para los demás. La mujer cananea. Fíjense, les voy a leer el primer versículo. Partiendo de allí, Jesús se retiró a la región de Tiro y Sidón. Una mujer cananea de las inmediaciones salió a su encuentro gritando: Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Hasta aquí hay un detalle que yo quiero compartir con ustedes. Primera cosa, piensa en la necesidad que esta mujer sentía en su corazón. Suplicaba, gritaba, más que levantar la voz. Quizá estaba desesperada, quizá le afligía una gran pena. La mujer no aguantaría más. Y el otro detalle es que esta mujer no es del pueblo judío, aquel pueblo elegido por el Señor, el pueblo que conocía todas las enseñanzas de la ley y que esperaba a su Mesías, al Salvador. Sin embargo, la mujer, y ese detalle es muy interesante, no siendo del pueblo judío, oyó hablar de Jesús. Seguramente que sí, porque al verlo por allí salió a su encuentro y empezó a levantar la voz, a pedir compasión. Qué sufrimiento tan grande que tenía aquella mujer. Empezó a levantar la voz gritando: ten compasión. Pero fíjense la pena de esta mujer. Ten compasión de mí, mi hija sufre terriblemente por estar endemoniada. El sufrimiento de aquella hija era el sufrimiento para esta madre, como lo es en este tiempo. Los sufrimientos y los dolores, las preocupaciones y las angustias de los hijos siempre se convierten también en preocupaciones, angustias y sufrimientos de los padres. Y aquella mujer sufría por el sufrimiento de la hija y pedía compasión a Jesús. Hermanos, son tiempos en que nosotros también quisiéramos ir al encuentro del Señor, ir a Él, acercarnos a Jesús para levantar nuestra voz y pedirle compasión por todos los hijos y las hijas que en este tiempo están sufriendo por esta prueba. Pero aquí sigue la historia de una manera extraordinaria, porque Jesús, en su infinita sabiduría, va a dar una lección de fe, no solamente a nosotros, sino también va a probar la fe de aquella mujer. Dice que Jesús no respondió ni una palabra ante los gritos, ante el pedido de compasión de aquella mujer. Parece extraño, pero otra vez debemos recordar y pensar
que la sabiduría de Dios sobrepasa nuestro entendimiento. Y Jesús tenía claramente un propósito. Jesús no le respondió nada. Es como si Jesús estuviera diciendo con sus actitudes: sigue pidiendo compasión, mujer. Si bien Jesús no respondió nada, no dice el Evangelio que no escuchó. Jesús seguramente que escuchó, como lo escucharon sus apóstoles y toda la gente que estaba por allí mientras Jesús pasaba. Jesús sí escuchó. Lo que dice el Evangelio es que Jesús no respondió nada, ni una palabra. Así que al no responder Jesús, los discípulos se acercaron a él y le rogaron, fíjense, le rogaron: despídela, porque viene atrás de nosotros gritando. ¿Cómo gritaría esta pobre mujer? Es conmovedor pensar en ese sufrimiento, en el sufrimiento de tantas personas que necesitan gritarle al Señor con dulzura: ten compasión de mi hija, ten compasión de mi hijo, de mi padre, de mi hermano, ten compasión, Señor. Jesús no respondió ni una palabra. La mujer seguía atrás de él y por fin puso a prueba su fe. Le dice a la mujer: no fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero la mujer, dice, hizo 3 cosas. Fíjense. 1, se acercó a Jesús, se arrodilló delante de él y le suplicó, como adelantándose, se puso delante del lugar donde Jesús iba a pasar. Delante de él se acercó, se arrodilló y le suplicó: Señor, ayúdame. Qué bonito, qué conmovedor. Hermanos, si a veces pareciera que Jesús no nos escucha, no es así. Él no tiene ni necesidad de escucharnos, porque Él sabe las penas que hay en el corazón, sabe las súplicas que tenemos hacia Él, sabe la necesidad por la que nosotros estamos pasando. Y ahí tenemos la enseñanza de esta mujer cananea. Fíjense, se acercó, se arrodilló y le suplicó. Qué bonito gesto para nosotros, acercarnos a Jesús, arrodillarnos delante de Él y suplicarle: Señor, ayúdame. Y nuevamente nuestro Señor, sacudiendo la fe de aquella mujer como sacude nuestra fe, le dijo: no está bien quitarle el pan a los hijos para echárselo a los perritos. Fíjense esa expresión de Jesús. Debemos aclarar que en el tiempo de Jesús la palabra perritos era del vocablo griego kelep, y kelep puede significar extranjero. Esta mujer no era del pueblo de Dios, era una extranjera. Quizá esa fue la intención. ¿Cuál sería la intención de Jesús? Pero él le dijo: no está bien quitarle el pan a los hijos para echárselo a los perrillos. Y miren la mujer, miren esta fe tan grande. Sí, Señor, ella acepta, sí, Señor. Pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. La mujer se humilló ante el Señor. La mujer pidió migajas de Jesús. Sabía del tremendo poder del Hijo de Dios. Cómo me conmueve, hermanos, al escuchar, al imaginar esta escena, la mujer de rodillas frente a Jesús, la mujer suplicándole. Sí, Señor, reconoce ella. Pero hasta los perros comen las migajas que caen debajo de la mesa de sus amos. Se somete a Jesús. Jesús entonces le contestó lo que quizá va a contestarte a ti, lo que quizá va a contestar a todos aquellos que vayan, se acerquen, se arrodillen y le supliquen al Señor. Mujer, qué grande es tu fe, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que quieres. Maravilloso, maravillosa enseñanza que toca el corazón.
Maravillosa mujer, maravillosa actitud. Hermanos, Cristo está en nuestro camino. Cristo está caminando por este mundo y seguramente se está conmoviendo de tanto dolor. Pero Cristo necesita tener evidencia de nuestra fe. Una fe grande como aquella mujer cananea. Una fe que nos lleve, como dice claramente en este versículo, en el versículo 25, una fe que nos lleve a acercarnos a Jesús, una fe que nos lleve a arrodillarnos delante de Él, una fe que nos lleve a suplicarle, pero reconociendo y creyendo y recordando que Él tiene el poder, hermanos. Nosotros no podemos buscar otro remedio como alternativa. Primero busquemos a Jesús. Él tiene el poder. Y que las palabras de Jesús sean para nosotros. Qué grande es tu fe. Así que, hermanitos, vayamos esta semana, acerquémonos a Jesús, arrodillémonos delante de Él y supliquémosles por todo el sufrimiento, por el sufrimiento de nuestros hijos, por el sufrimiento de nuestros padres, de nuestros hermanos, por todos aquellos que están pasando esta prueba tan terrible, que muestren su fe, que fortalezcan su fe y que escuchen esas palabras dulces de Jesús. Que Dios les bendiga, hermanos. Que pasen una hermosa semana llena de fe. Y por favor no olvides, comparte este video. Es necesario que conozcan tantos ese corazón dulce y compasivo de Jesús, que también nos está dando una lección de fe. Hasta siempre, hermanos.